Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar sobre algunos componentes de la computadora, algunas funciones básicas del sistema operativo, también vamos a ver algunos fundamentos básicos de la electricidad y la electrónica. De igual manera vamos a platicar un poco sobre el mantenimiento del sistema operativo tanto de hardware como de software. Así que quédate en este video. Para comenzar con la definición de todos estos conceptos, primero debemos de conocer cuál es la diferencia entre un software y un hardware. Bien, pues para que no se confundan, un hardware es todas esas piezas físicas que tiene la computadora, ya sea un mouse, un monitor, un CPU, un teclado, entre muchos otros componentes. A diferencia de un software, este es un conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para procesar datos y esta está compuesta por todos los sistemas operativos, todos los programas, entre muchos otros más. Pues bien, dentro de la misma computadora existen diversos factores que ayudan a que esta funcione correctamente, obviamente hablando de las piezas físicas. Por ejemplo, es el caso de un procesador o un microprocesador. Su función principal de este componente es que cuando uno encienda la computadora, esta comience a activar todo el sistema operativo. Esta es la parte más importante de la computadora, por así decirlo, como el cerebro de la computadora. Después pasamos a otra que es muy importante, que es la memoria RAM, pues este almacena datos e instrucciones de los programas que se requieren en determinado momento. Este nos ayuda a guardar los datos de las webs que en algún momento nos hayamos metido para evitar cargarlas cada vez que nosotros ingresemos a estas mismas. Por el otro lado tenemos a su prima la memoria ROM, y esta es también conocida como la memoria de una sola lectura, donde los datos se leen y se usan, pero estos no se modifican. Esta información permanece incluso aunque nosotros apaguemos nuestra computadora. También muchos de nosotros estamos acostumbrados a navegar en internet, pero muy pocos conocemos qué es un software de sistema y qué es un software de programación. Pues en este caso un software de sistema es todo ese sistema que el usuario puede manipular con mucha facilidad, ya sea Microsoft o ya sea Linux, entre muchos otros más. A su diferencia, el software de programación utiliza un conjunto de herramientas necesarias para la programación de un programa. Uno de los casos más populares es el Java. Pero a todo esto, ¿por qué es importante un sistema operativo? Pues recordemos que este es el encargado de administrar todos los recursos del sistema. Pero, ¿cuál es su clasificación? Pues bien, de estos existe 4. El sistema operativo de tiempo real. Este se caracteriza porque es muy pequeño y muy rápido, ya que es un sistema donde el tiempo es un factor muy importante. Esto lo podemos ver usualmente en algunos equipos médicos, algún tipo de maquinaria, en algunos elementos de sistemas industriales, entre muchos otros más. También tenemos el sistema operativo monousuario monotarea. Este solo puede usarlo un usuario y además se caracteriza por realizar una tarea o una función a la vez. Un ejemplo son las primeras tareas personales. También tenemos el sistema operativo monousuario multitarea. Este es el más reconocido por todo el mundo, ya que este solo lo puede utilizar una persona pero realiza muchas tareas a la vez. Y estas son conocidas porque estas son todas las computadoras que nosotros utilizamos en la actualidad. Y el último pero no menos importante es el multiusuario multitarea. Este permite que muchos usuarios estén utilizando muchas tareas a la vez. Y esto se puede observar un poquito de mejor manera en un servidor. Bien, ya hablamos algunas cosas o algunos fundamentos importantes sobre los software, sobre el hardware, sobre algunos sistemas operativos. Ahora toca hablar un poco sobre la electricidad y la electrónica. ¿Por qué es importante? Porque es muy necesaria para el buen funcionamiento de una computadora. Recordemos que la electricidad es esa fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas. Está originada por una existencia de protones y electrones. En otro caso, la electrónica estudia y aplica el comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. Para esto también es importante conocer un poco sobre el concepto de corriente, ya que este aplica tanto para la electricidad como la electrónica, ya que la corriente se define como un flujo de electrones, y de estos hay dos tipos, ya sea corriente continua o corriente alterna. La corriente continua o directa se caracteriza porque los electrones circulan a través del mismo conductor en la misma dirección,
y estos también mantienen la misma polaridad. A diferencia de la corriente alterna, la polaridad se alterna con base a la frecuencia de la señal, la corriente y el voltaje. Estos van tomando valores positivos como negativos. Y esta es la que nosotros utilizamos comúnmente en la vida cotidiana, como por ejemplo de la empresa CFE. Pero a todo esto, ¿cómo podemos medir la electricidad? Pues bien, para eso existen algunos instrumentos de medición para poder llegar a este objetivo. Por ejemplo, tenemos el caso del amperímetro. Este nos ayuda a medir la intensidad de la corriente eléctrica, esto medido en amperes. También tenemos el voltímetro, que este nos ayuda a medir la tensión de la corriente eléctrica, y este se llega a medir en voltios. También tenemos el ohmímetro, y esta es una mezcla entre los dos instrumentos anteriormente dichos, ya que este mide la continuidad de los conductores. También tenemos al multímetro, que este emplea en su funcionamiento los parámetros anteriormente dichos, el amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro. Y bien, aquí es donde yo te pregunto, ¿qué sucedería si en algún momento estás utilizando tu computadora y por alguna razón deja de funcionar, o ya no abren programas, o le empiezan a ocurrir algunos problemas? En esta situación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo debemos actuar? Pues bien, para esto existe el mantenimiento hacia estas computadoras. Pues este mantenimiento nos ayuda a que nuestras computadoras duren por mucho más tiempo, ya que evitamos los fallos que este equipo pueda tener. El tipo de mantenimiento preventivo tú lo puedes hacer desde tu propia casa para que no tengas la necesidad de llamar a una persona capacitada para poder arreglar las computadoras y no tengas problemas más adelante. Estos son algunos tips de los que yo te puedo dar. Cada cierto tiempo limpia tu computadora. Esto va más para las personas que tienen computadora de escritorio, ya que esta se puede desarmar un poco más fácilmente y podemos observar bien su mecanismo por la parte de adentro. Hay que procurar limpiarla y quitarle el polvo cada cierto tiempo. En el caso del software de tu computadora, procura tener instalados algunos antivirus que te ayuden a evitar un problema más adelante. También procura no meterte a páginas donde tu sistema operativo quede expuesto, ya que muchas veces se nos puede instalar algún malware y este no solamente va a ocasionar problemas en nuestra computadora, este también a la larga nos puede robar información, tanto datos bancarios, algunas fotos importantes o archivos importantes, ya sea del trabajo, de la escuela, entre muchos otros más. Y bien, ya hablamos de sistemas operativos, ya hablamos de electricidad y electrónica, pero realmente ¿por qué es importante que un técnico superior conozca todas estas cosas? Pues muy simple, en mi opinión, muchas veces llegamos a utilizar muchas computadoras, ya sea en el trabajo, ya sea en la oficina, y a veces estos llegan a tener algunas fallas, a veces simplemente no conocemos bien cómo funciona cada cosa, y aquí es donde entra esa labor, pues un técnico va a solucionar estas cosas, va a hacer que funcionen de manera más óptima, ya que a veces otras personas incluso utilizan estos mismos dispositivos de manera inadecuada y llegan a dañarlos. Entonces estas personas nos ayudan muchísimo a solucionar todos estos problemas. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, suscríbete, dale like y nos vemos para la próxima.